¿Quién quiere opinar algo sobre este tema? ¿Realmente los inventarios son una pesadilla cuando no existe un control preventivo? Pues bueno, inicialmente pues los inventarios son una pesadilla cuando no hay desde el comienzo de año no hay una planeación estratégica en la compañía y no hay un forecast como tal establecido. Ahí sí se vuelve una pesadilla porque si no se tiene claro cuáles son los SKUs o las referencias que van a rotar, obviamente nos vamos a llenar de inventario y para eso pues nos tienen a nosotros los logísticos. Ese es mi punto de vista, muchas gracias. Creo que has comentado algo muy importante y es el forecast y realmente entender que el inventario es necesario para la actividad comercial o la actividad operativa de una compañía, en todo sentido. No solamente inventarios de personas, tenemos que tener inventarios de recursos mecánicos, tenemos que tener inventarios de materias primas. Dependiendo del tipo de inventario que tengamos, nosotros tenemos que tener un control de qué tenemos, cuándo lo adquirimos, cuál ha sido el movimiento, porque realmente en caso de que se pierda el tema del control, van a tener unos sobrecostos operativos y financieros de la compañía que por falta de ese proceso de control, puede afectar la rentabilidad de la compañía. Hay muchas empresas que se han quebrado solamente porque no tienen el control, porque no generan una trazabilidad, porque no generan un proceso de seguimiento a los inventarios que tienen. Entonces, muchas veces resultan comprando elementos que ya tenían o elementos que se quedaron en el tiempo y que nadie usó porque simplemente lo contaron, nadie lo retiró, no revisaron quién había generado la orden de compra y simplemente generó un sobrecosto. Entonces, en pro de haber generado un beneficio para la compañía, se convirtió en un sobrecosto porque no se hizo el proceso correctamente, no se suplió la necesidad y por ende pues está ocasionando atrasos o problemas en un proceso adyacente al que se esté manejando. ¿Quién más tiene levantada? Luis Gabriel Escudero. Sí, señor, buenas noches para todos. Pues verdaderamente sí es una pesadilla el tema de los inventarios cuando no tenemos una herramienta o un mecanismo de control de ingreso de mercancías a nuestra bodega. Creo que es supremamente importante tener controlado ese tema de entradas de materiales y almacenamiento de materiales para poder saber dónde está la mercancía. Gabriel, muy buen punto. Mira, yo trabajo para una empresa que yo creo que muchos de ustedes la conocen, que es la empresa Rappi. Somos operador 3PL para Rappi y resulta que nosotros tenemos dos clases de proveedores. Un proveedor que nos despacha directamente el CEDI del éxito, que es el proveedor más grande, y otro que nos despachan los proveedores más pequeños como Bavaria, Postón, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que como no tenemos un sistema de información que sea homogéneo para las compañías, por ejemplo, Éxito maneja SAP, nosotros manejamos Power BI y Vivo o Nitro, que se llama así la aplicación, y tiene que estarse manejando la información bajo una plataforma. Entonces, si sacas una avería en un punto, tienes que bajarla en el otro, entonces se hace doble proceso. Pero en caso de que no se haga, pues sigue apareciendo información en uno de los dos sistemas. Supply, que es el área que abastece B, como no se ha bajado avería, como no se baja a otro lado, pues te monta una orden de compra por lo que te está faltando y realmente ahí empieza a generar un tema de sobrestock. Entonces, importante, una parte de lo que mencionaste es poder tener un buen sistema de información que nos esté generando la confianza de observar los inventarios en tiempos reales. Eso es fundamental para este negocio. Wilfredo. Un placer, buenas noches. Buenas noches, Wilfredo. Sí, conocí la red, de hecho, compré un libro vía de ustedes hace 2 semanas y no soy de la región, de una isla, soy de República Dominicana. Ok. Y me dedico a mi empresa, de hecho mi empresa se llama Logísticos, pero con K. Y soy consultor del área de logística ya hace unos 5 años, pero trabajé para la cadena más grande de aquí que se llama Grupo Ramos, casi 20 años. Y pues nada, ya me dedico a la consultoría. Entiendo que
parte de mis clientes, cuando hablamos de inventarios, regularmente las empresas, aquí todavía en mi país se usa mucho el inventario general a fin de año. Quizás yo sé que en otras ciudades, pues el inventario programado por selectivo o por cíclicos es más común. Pero como la cadena de valor o suministro depende de muchas entidades dentro de la empresa, creo que ahí también se crea una pesadilla cuando los integrantes de la cadena, llámese despacho, como mencionaban ahorita, llámese entrega de tiendas, llámese punto de ventas, no están bien claros y bien entrenados para la información, pues se generan descontroles de inventario y al final de cuentas es un problema más que una solución para el cliente, que es el que finalmente recibe el servicio. Eso es lo que quería comentar. Ok, mira, hay varios puntos ahí dentro de tu comentario. Mencionaste una palabra al final que me parece que es el resumen de lo que acabas de expresar, que es el nivel de servicio. Si nosotros tenemos unos inventarios controlados, realmente podemos garantizar que tengamos el producto que el cliente necesita de acuerdo a las negociaciones comerciales. ¿Qué quiere decir eso? Que ventas puede llegar donde un cliente, comprometerse con cierta cantidad y ciertos productos, materiales, y no le va a quedar mal. Porque yo creo que una de las cosas es cuando yo tengo los inventarios, no tengo el control. Puede que yo diga, no, es que ya tengo 1000 unidades y realmente tengo 200, porque las otras se perdieron, las despacharon, no nos dimos cuenta, se dañaron, bueno, infinidad de elementos. Entonces, yo creo que ahí mencionaste una palabra muy importante y es el servicio. Y realmente parte del control preventivo que pueden tener los inventarios es el manejo de los indicadores de gestión que nos van mostrando realmente cómo van evolucionando los inventarios de acuerdo a José Luis. Sí, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, claro que sí. Es algo bastante complejo y sí se vuelve pesadilla. Pero una fuente inevitable es en todas las empresas el personal de inventarios o los que están haciendo inventarios deben tener una capacitación previa, si no tienen conocimiento, ¿no? Y apoyarse de sistemas, apoyando de sistemas. Habló hace rato respecto a lo que Rappi con los sistemas que tiene y de pronto no le llegue específicamente los inventarios correspondientes o mejor, o como decir los requerimientos, porque las otras empresas en algunas operan con SAP, ¿no? Y pues en todo momento pues los inventarios siempre de todas maneras hay que hacer cíclicos, ¿sí? Inventarios cíclicos o selectivos para que haya como la concordancia de lo que hay y de lo que se tiene en el momento. Ok. Mira, José, hacer inventario muchas veces las personas conocen a los logísticos como el que cuenta. Para muchas personas hacer inventario es contar. Y eso es un proceso de hacer inventario. El proceso del conteo, el proceso de la verificación, el proceso de la comparación, el proceso de la revisión del material, el empaque primario y secundario de cierto SKU, todo eso en conjunto forma lo que nosotros llamamos conteo. Mira lo que nos ocurrió en el día de hoy. Hoy fuimos a hacer inventario a un punto de los que tenemos aquí en Medellín, que aquí hay 12, en Bogotá tenemos 27 y próximamente 32 puntos. En Cali tenemos 5 y próximamente 10. Tenemos en Barranquilla, Cartagena. Hoy fuimos a hacer inventario y encontramos que el arroz estaba contaminado de una especie de gorgojo. Inmediatamente pues se montó la alerta, se retiró el producto, pero cuando yo miro el histórico del movimiento, encuentro que la persona que lo contó, lo contaron 3 pickers o 3 personas o 3 auxiliares,
y ninguna de ellas reportó que tenía problema. Y el último conteo fue el día lunes. Quiere decir que ese producto ya mucho más tiempo almacenado y nosotros no nos estamos dando cuenta. ¿Qué pasa si el área de control de inventario falla y ese arroz llegó y se fue al del cliente? Cuando él lo abre y va a encontrar que tiene gusanos. Pues ahí vamos a perder credibilidad como empresa. Entonces, lo más importante de todo, José Luis, es entender que los inventarios tienen que ser transparentes, tienen que ser consecutivos, tienen que mostrar la realidad de lo que tenemos nosotros y también nos ayuda a identificar posibles fugas de ese inventario. Entonces yo creo que los inventarios sí existen como una herramienta de control preventivo. Ahora, ¿que puede ser correctivo? Claro que sí. Ya se perdió el producto, se lo llevaron, etcétera, etcétera, etcétera. Yo cojo, miro contra el teórico y la diferencia la ajusto en el sistema. Lo que pasa es que tiene que existir una serie de roles de ajuste, porque si no termina el jefe de inventarios o el jefe, pues cualquier jefe que esté encargado del tema, en estar pendiente si le justificaron, si no le justificaron, si hicieron bien, si hicieron mal, y eso afecta la dinámica que tiene el proceso. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Algún comentario? Sí, señor. El señor José Reséndiz nos deja un comentario. Pienso que primero deberíamos partir de la definición de inventario, ya que como las existencias en nuestro almacén representan el punto de partida para la producción de un bien y posteriormente consolidar con la logística de distribución, definitivamente los inventarios son buenos, pero deben ser cuantificados y controlados para no desviar, tergiversar u obstruir el ciclo de efectivo. Los tipos de inventarios a realizar van a depender de la demanda del cliente y sus requerimientos, en contraste con las respuestas de los proveedores. En términos generales, esa es mi respuesta a la primera pregunta con la que se abre este café logístico. Ok, Nuestro perfecto. colega José Reséndiz desde México. Ok, José, sí, los inventarios tienen tres estados naturales que se manejan desde el punto de vista contable. En cualquier empresa tenemos los inventarios que son materias primas, que es producto terminado y producto en proceso. Si tú no eres una empresa que produce, o sea, que lo crea, sino que lo compra, pues puedes tener o materias primas o el producto de proceso puede ser un producto que está en tránsito antes de llegar. Pero lo que definiste es cuáles son los inventarios que yo voy a controlar, porque en una empresa puedo tener inventarios de computadores, de mouse, de lámparas, de X y X y X productos, o voy a controlar el producto que está en contacto con el detallista, que es o producto determinado, dependiendo del rol y la conversación que hagan en la empresa, porque yo puedo tener elementos químicos de retail, ropa, bueno, etcétera, etcétera, un montón de categorías que puedo tener para comercializar. Pero algo muy importante, definamos realmente cuál es la categoría que representa esos inventarios, porque yo tengo que empezar de lo general y llegar a lo particular. Ahora, yo ya definí cuáles son mis categorías, ¿cómo las voy a controlar? ¿Cómo voy a hacer para que cada vez que entre un producto, y acuérdense que los inventarios tienen dos extremos, una que entra y otra que sale, y en este pedazo del centro, ¿cómo hago para que ese inventario o los inventarios permanezcan completamente cuadrados o confiables? Listo. Seguimos con la siguiente diapositiva. No necesito inventariar porque mi empresa es pequeña. ¿Qué opinan ustedes de eso, muchachos? Qué buen comentario. No necesito inventariar porque mi empresa es pequeña. Dentro de la interacción que yo hago con mis clientes, eso es lo primero una de las cosas que yo más enfatizo es que el inventario y el formato de un inventario es el mismo de un retail grande, un mediano, un pequeño, o sea, cualquier tipo de empresa, porque es el mismo esquema. O sea, los sistemas son sumas y restas. Contaste 100, habían 80, rebajaste 20. Igual le va a pasar a una cadena de 100 tiendas como a un pequeño supermercado. Entonces, es importante para todo nivel de empresas mantener su stock a la par para, como dije ahorita, finalmente el servicio al cliente, que es lo que la persona quiere encontrar lo que está buscando en el momento indicado. Ok,
muy alineado con lo que acabas de expresar. O sea, los inventarios, uno montar un tema de control de inventarios no depende del tamaño de la empresa. Ahora, ¿para qué influye el tamaño de la empresa? Es para poder determinar el recurso que tengo que tener para poder ejercer un control. Pero hay algo que nosotros tenemos que analizar, y es: los inventarios hacen parte de mis activos corrientes de la compañía. Los activos corrientes es la partida financiera que me ayuda a sopesar aquellas deudas o aquellos compromisos financieros de corto plazo. ¿Qué pasa? Si los inventarios superan el 35%, pues es mi evaluación, muchachos, eso no lo van a encontrar en un libro, sino que por la experiencia que he tenido, si los inventarios superan un 35% de los activos corrientes, quiere decir que puedes tener un gran problema, porque los inventarios resumidos en esos tres estados, materia prima, producto en proceso y producto terminado, puede que de pronto tenemos que mirar en qué parte están los inventarios. Si están en producto terminado, pues es muy fácil comercializarlo, pero ¿qué pasa si están en producto en proceso? ¿O qué pasa si los tienen en materias primas y no tienes unos elementos adicionales para ejercer la transformación? Ahora, el costo, el precio de venta va a depender de esos controles que tú hiciste a los procesos logísticos de transformación o adquisición. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que el costo unitario se compone de, o da como resultado de dos costos que es el variable y el fijo. Y acuérdense que temas de arriendo, nómina, servicios públicos, compra de materias primas, todo eso va a una bolsa que usted lo cataloga o lo distingue para poder determinar cuál es el costo real que debes de tener en ese producto que vas a comercializar. O sea, si tú no conoces cuánto te gastaste en fletes, cuánto te costó el producto realmente, cuánto te cuesta almacenar, cuánto te cuesta pedir, pues de pronto tú estás colocándole un precio al producto que no va acorde con ese gasto y posiblemente vas a trabajar a pérdidas. Pero de eso no depende de que sea una empresa pequeña o que sea una empresa grande. Yo creo que el proceso es igual para las dos clases de empresa. Jason. Sí, adicional al comentario que hacía ahora el compañero, es para yo poder controlar, por más pequeña que sea mi empresa, pues obviamente tengo un interés en ese control. Entonces, para yo poder controlar, debo de contar y debo de medir el estado de mis inventarios. Total, de eso. Mira, hay una, no sé si es un dicho, un comentario, y es: para yo poder mejorar un proceso, tengo que controlarlo. Y para yo poder controlarlo, tengo que medirlo. O sea que yo, para medir, necesito saber qué estoy midiendo y cuál es la metodología que estoy utilizando para medir. Pero cuando yo mido y tengo un estándar que fue calculado bajo un análisis de estudios de mercado, cuál es el parámetro que utilizan en empresas de igual estatus o de igual trascendencia económica que la mía. Entonces, cuando yo tengo unos indicadores que realmente me dan el foco de cómo estoy con respecto a ese estándar que puedo estar manejando, yo ya puedo empezar a tomar decisiones sobre los inventarios, empezar a entender si tengo mucho inventario, tengo poco inventario. Y mire que para yo poder determinar mucho o poco, tengo una variable que es el pronóstico. Pues esta clase no va a ser para analizar cómo calculo el pronóstico, pero sí para decir que si yo tengo una herramienta en ventas que me va mostrando qué se está moviendo, qué está pidiendo el cliente, y estoy innovando constantemente para que el cliente se sienta muy satisfecho con mi empresa o con los inventarios que yo le suministro, pues ahí no va a preguntar si tu empresa es de 50 trabajadores, de 80, de 100, de 200, de 500, de 1000, sino lo que te va a preguntar es la calidad del producto y la calidad de las materias primas que está utilizando para la transformación. Ahora, tú no lo produces, tú lo comercializas, es decir, que lo compras. Tienes que utilizar un contacto con ese proveedor para que te determine cuáles son las condiciones de los inventarios y qué condiciones especiales tenés para manejarlo. Entonces yo creo que, independiente del tamaño de la empresa, ustedes tienen que tener, o sea, todos tenemos
que tener un tema de medir los inventarios para poder controlarlos, y si los tengo controlados, ¿cómo los mejoro? Ahí puedes encontrar sobre esto por compras de productos que no vas a vender. Hay productos que se compran y se venden 2 o 3 unidades al año. O sea, una serie de variables que te van mostrando que realmente tenés el control. Al final, en el estado de resultados, tú vas a entender que el capital de trabajo tuyo va a estar influenciado por el tema de qué cantidad de inventario vas a tener, y relaciona cuál es el inventario ideal para yo que me garantice que mi operación no se cae, no se decaiga, y que mi cliente se sienta totalmente satisfecho. Ingeniero, de acuerdo con eso, la señora Sandra Osorio le hace una pregunta en los comentarios. Dice, ¿cuál es el porcentaje de exactitud de inventario ideal para el sector textil? ¿Está bien medir la exactitud con los costos de inventario, teniendo en cuenta que en el inventario manejo las unidades de medida kilos y metros? Mira, yo trabajé para una empresa aquí en el sector textil en la ciudad de Medellín. Esa empresa manejaba, yo era encargado del tema de las materias primas, o sea, de la bodega, y por ejemplo, en la bodega teníamos telas, broches, botones, sierras. Hay que determinar primero cuál es la categoría de la materia prima y cómo la voy a medir, porque no es la misma forma. Por ejemplo, teníamos bolsas donde teníamos 50.000 botones en una bolsa. Busquemos una herramienta, una tara, en una pesa, en una balanza, una gramera, donde podamos controlar el inventario. Pero todos los inventarios se tienen que medir. Entonces teníamos un sistema muy bueno, el sistema se llamaba Busin, donde nosotros teníamos el control de lo que entraba, de lo que salía, y que en la bodega de materias primas entraban productos que están para procesos. ¿Por qué? Porque después de que diseño entregaba ya los moldes, se iba para corte, el corte volvía, y después de corte lo que se hacía era el proceso de armado, o si la tela necesitaba un proceso adicional antes de armarlo y mandarlo a los sourcing que teníamos nosotros, o los confeccionistas que armaban las prendas. En ese proceso habían controles, no solamente de las materias primas que teníamos almacenadas, porque teníamos producto en proceso, teníamos un lote que ya estaba cortado, que tenía tantas piezas, pero los lotes teníamos que saber en qué momento entraban y en qué momento salían, porque por ejemplo, tú que de pronto estás manejando diferentes tipos de materia prima, hay telas que se van encogiendo, telas que tienen que ser confeccionadas porque en un determinado tiempo empiezas tú a entender que ya el corte que tenías, la elasticidad que tenías se perdió. Entonces de pronto ya no tiene el mismo rendimiento, ya no va a cazar las piezas como tal, entonces tienes que tener unos tiempos de control. Ahora, producto terminado, ¿qué pasa? Cuando yo manejo el sector textil y que tiene un concepto de pronta moda, yo no puedo dejar una pieza que tengo en el primer trimestre para venderla en el 2, en el 3, en el cuarto. Por eso se diseña, se hace una buena planeación logística de cuáles son las categorías que se van a vender, realmente cuál va a ser el proceso de confección, porque dependiendo del proceso de confección, tú vas a coordinar tus procesos logísticos de entrada a la bodega. Todos los proveedores no pueden llegar al mismo tiempo, no vas a tener el espacio para controlar, pero si tú sabes que, por ejemplo, que una camisa se puede demorar 25 días, pero una chaqueta demora 45 días en determinado proceso, desde que inicia hasta que termina. Pero ¿cuánto se demora en el tema de corte? Entonces, en el corte se demora aproximadamente 3 a 4 días. O tengo un proveedor de corte que me lo haga en un día. Esos controles en cada proceso de esa cadena de abastecimiento tiene que ser muy bien detallado, porque tiene que sincronizar en el momento que haces la planeación, en el momento que tiene que entrar y en el momento que tiene que entrar la totalidad de tus piezas. Porque si entra en el cuarto mes y ya pasó la temporada, pues ese producto seguramente se va a entrar en un tema de descuento y vas a empezar a perder esa utilidad que estabas pensando. Entonces yo creo que para controlar las materias primas en el sector textil tienes que hacer la unidad de medida. Pero mire, pero tú lo puedes controlar de acuerdo a la categoría. Antes, las telas son en metros, pero hay telas también que el proveedor me lo manda en kilos. Entonces, el proveedor me dice cuántos kilos equivale a cuántos kilos equivale a determinadas medidas, porque no todas las telas tienen el mismo ancho y tienen el mismo largo. Yo puedo tener unos rollos más grandes y más pesados que otros, y no es lo mismo tener tejido plano a tener índigo. Entonces, yo creo que para cada uno de esos elementos, tú vas a tener una serie de controles diferentes, pero sin perder el foco, que cada proceso tú lo puedes controlar de manera diferente, pero garantizando
que haya continuidad desde que se planea hasta que se entrega al cliente final. Listo, ingeniero, perfecto. El señor Wilfredo le pide aclarar un poco más cuando dice que el inventario por el 35% de activos corrientes puede haber problemas. Y luego toma la palabra Diego José Rendón. Te lo voy a aclarar. Resulta que los activos, tenemos que hablar de dos estados financieros. Uno que es el PIG y otro que es el estado de resultados. El PIG se compone de activos, pasivos y patrimonio. Eso pues contablemente lo hemos definido, o se ha definido toda la vida de esa forma. El activo corriente se compone de unas partidas muy importantes. Uno, caja, bancos, cuentas por cobrar, y vamos a hablar de otra que se llama inventarios. Cuando yo tengo mi proceso, por ejemplo, yo tengo una liquidez y digo, oye, no, es que estoy muy líquido. ¿Cuántos tienen tus activos corrientes? Voy a decir cualquier cosa. Mis activos corrientes suman 1.000 millones de pesos. Pero los 1.000 millones de pesos en efectivo, en la caja, tengo 50 millones. Y en los bancos tengo 200. O sea que tú tienes en este momento 750 millones entre materias primas y producto terminado. Sí, pero ¿en qué estado los tenés? Porque si tú los tienes en materia prima, tú no puedes salir corriendo a decir que eres líquido, porque no los has transformado. Entonces, ¿qué haces tú, por ejemplo, hablando del caso anterior, en una empresa textil, tienes 700 millones de pesos en corte de tela? ¿Tú qué haces con eso? Si en un momento dado necesitas inyectarle, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay casos donde necesitas comprar un repuesto y el repuesto te cuesta 400 millones. Pero ahorita que tienes apenas, entre caja y bancos, tienes 200. Y necesitas 400 millones, y sabes que yo tengo 1.000 millones de pesos. Venga, pues que los tienes en materia prima. No los tengo en materia prima, los tengo en proceso, peor. Los tengo en producto terminado. Entonces, ¿qué hacemos? Porque yo necesito entonces generar un descuento para que ese producto terminado se me convierta en plata. ¿Cuál es el ideal? Que el inventario más las cuentas por cobrar, que es la cartera, entre esas dos partidas, no me sumen más del 40%, porque entonces eres ilíquido. Ahora, ¿cuál es la mejor herramienta para medir la liquidez de una compañía? Que ustedes saben que es el EBITDA y por otro lado el EVA. Pero cuando yo hablo de activos corrientes, yo no puedo tener todo concentrado en mis inventarios. Yo me lleno de inventarios y pierdo liquidez. ¿Fui claro? Gracias, muy claro. Gracias. Listo, perfecto. Toma la palabra el señor Diego José Rendón. Buenas noches para todos. Digamos que con todo lo que he escuchado y lo que venimos hablando aquí en el café, pues la palabra análisis creo que tiene un valor inmenso dentro del, digamos que dentro de los inventarios. En muchas compañías o lo que uno normalmente escucha a la gente de inventario siempre es como el tema de control, pero más que el control es ese análisis que nos lleva a aportarle a la compañía en temas de costos y que al final se ve reflejado en la utilidad neta de la empresa. Entonces yo pienso que el tema inventarios, pues más que hacer un control, un conteo, seguimientos, es un tema de análisis profundo que nos lleva a nosotros los logísticos a hacer un gran aporte dentro del PIG de la compañía. Quiero hacer una sinergia con lo que acabas de hacer, con lo que acabas de decir, y es, para yo poder controlar, tengo que medir, pero el control no existe si la medición se queda en un número. Yo tengo que analizar ese número. Por ejemplo, yo te digo, la confiabilidad me dio el 80%. Entonces tú me dices, ¿eso es bueno o eso es malo? Pero si yo te digo que el estándar de la confiabilidad en el sector que tú manejas es del 85, dice, uy, estoy quedado. Pero si yo te digo que es del 90, dice, wow, estoy muy bien. Entonces, cuando tú defines los parámetros, tienes que analizarlo, porque si no la cifra se queda en una cifra muy fría que no te aporta absolutamente nada. Yo, por ejemplo, en este momento yo te puedo decir, Diego, en mi empresa, la merma conocida es del punto 78. Y usted me dice, primero defíneme qué es merma conocida y dime si ese punto 78, cómo lo miden ustedes y si eso es bueno o eso es malo. Pero si yo te digo, venga, es que la merma conocida se relaciona con todas las mermas que son ocasionadas por defectos, pérdidas, vencimientos y todo lo que afecta las condiciones físicas del producto. Y el parámetro que hemos medido a nivel Latinoamérica es del 1%. Dice, no, pues ¿cuánto es el tuyo? Punto 78, estás bien. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de análisis con respecto a un estándar, yo puedo definir
si estoy controlado o no controlado. Hay algo que se maneja en la ingeniería industrial que se llaman las cartas de control, donde define un máximo y un mínimo para saber si el proceso está controlado entre esos dos parámetros. Si yo los tengo controlados entre un máximo y un mínimo que puedo tener, y te voy a dar un ejemplo muy claro. Resulta que la empresa donde yo estoy, estamos manejando la compra de Fruver. Pero la compra de Fruver estamos encontrando que el proveedor nos está entregando con un gramaje menor. Y al cliente en la página le decíamos, señor, usted va a comprar un tomate que pesa 200 gramos. Y cuando le íbamos a pesar, pesaba 170. Entonces, venga, espere, ¿estamos estafando al cliente? Sí, pero porque no estamos midiendo. Ahora, ¿qué hicimos? Compramos balanzas y cada vez que llega el Fruver, pesamos unidad por unidad, porque se vende por unidades, no por kilos, en la empresa donde estamos. Entonces, cada unidad cumple que está entre 200, máximo 250, y entre 200, mínimo 195. Es un parámetro que nos dijeron, con ese parámetro nos vamos, y si un cliente pesa, en otras condiciones, que está entre 195 y entre 210 gramos. Ah, ok, ahí sí es diferente. Entonces yo creo que lo que tú acabas de decir es muy cierto, pero cuando yo me refería a controlar, no es un control, sino un análisis, porque si no hago el análisis, pues no puedo determinar que tengo controlado el proceso. ¿Vale? Bueno, yo creo que en ese punto podemos pasar, porque yo creo que esto no depende del tamaño de la empresa para yo poder inventariar. Yo creo que el tamaño de la empresa es indiferente al tema del control y el tema del inventario. Sea que compañía pequeña, mediana, grande, siempre tiene que existir un tema de inventarios. Vamos con la siguiente. Las empresas con un mal manejo de inventarios siempre fracasan. ¿Ustedes qué creen de eso? Claramente, los malos manejos de inventarios, pues las compañías tienden a fracasar, porque al final, pues digamos que los inventarios son unos activos de mucho valor que debemos controlar y analizar, porque si no, eso nos lleva a la quiebra. Entonces, definitivamente el manejo de inventarios es fundamental dentro de cualquier compañía, sea grande, sea pequeña, mediana, la que sea, para poder tener, digamos que no fracasar, sino crecer. Mientras que tengamos un buen control, pues vamos a lograr que esa compañía crezca y se dispare, mejor dicho. Mira, te voy a poner dos ejemplos. Hace unos años, hace más o menos 2 años, estaba asesorando una compañía porque resulta que le hicieron un inventario fiscal y encontró que los inventarios no eran acordes con lo que estaban contando y tenía una diferencia. Era una microempresa donde los inventarios costaban 4.000 millones de pesos, microempresa no, mediana empresa, pero el faltante eran 800 millones de pesos. Y yo, ¿cómo? Pues ¿cómo va a tener 800 millones de pesos de diferencia con un inventario total de 4.000? Pues eso no puede ser. Venga, revisemos de fondo qué fue lo que pasó. Y resulta que a alguien se le ocurrió la gran idea que por un tema de impuestos y un montón de cosas ahí, no facturaban, sino que remisionaban. Yo, ¿cómo así? Sí, claro. Ellos generaron una remisión y no una factura. ¿Y cómo cobraban? Entonces, no descontaban del inventario porque la remisión no te descuenta del inventario, o sea, no te descuenta del inventario contable, te descuenta del inventario físico. Entonces, había un choque entre la parte financiera y la parte logística. Pero como no lo controlaban y ¿sabe qué fue lo más complicado? Que el jefe de inventarios que tenían en el momento se dio cuenta unos meses antes, pero no alertó, no informó y se quedó con ese faltante. Pero como nadie lo editaba, ese faltante corrió durante 3, 4 meses aproximadamente. Entonces, si nosotros tenemos un mal manejo de los inventarios, dejamos de encontrar producto vencido, producto que no rota, producto que esté dañado. ¿Y qué pasa? Como esto es una entrega a domicilio, que a usted le llegue, voy a decir cualquier cosa, una crema dental con la caja abierta y encima el empaque primario que es la cremita dental con un roto. Pues eso es una total desidia y un total fracaso de la imagen de la compañía. ¿Por qué? Porque no controlamos los inventarios. Entonces, ahora, está el efecto de las rocas. ¿Y qué es el efecto de las rocas? Que si tú tienes la marea muy alta, pues el barco navega y no se da cuenta que las rocas pueden llegar a dañar tu embarcación.
Si bajan los inventarios, te chocas con las rocas. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo inventarios muy grandes, muchas veces, obvio, paso por delante de los controles y resulta que ese paso me va a representar a mí un tema de poder detectar esos problemas a tiempo. Entonces, es importante que las empresas tengan un buen manejo de inventarios y sobre todo un buen control de todos los puntos de vista que toquen al inventario, tanto financiero, física, como la parte del proceso de la entrega a ventas. No, y lo que decía lo del ingeniero, yo quería hacer ahí un comentario. Pues no sé, con respeto, lo quiero hacer porque no quiero entrar pues digamos, a puntualizar los procesos de cómo los manejan en la empresa. Pero creo que, o sea, nosotros somos encargados como logísticos de la parte de inventarios, empaques, digamos, de que se maneje y se administre bien tecnológicamente el inventario, porque esa parte también es de nosotros. Pero ya yo creo que los temas de calidad sí debería haber un supervisor o un área de calidad, porque pues más un producto con un gorgojo, yo creo que eso es de una persona más que se dedique, digamos, a ese tema de revisar tanto las materias primas como el producto terminado cuando se los entregan a ustedes en bodega. Quería hacer ese comentario. Ya, te quiero ampliar el tema, es porque a nosotros nos entregan directamente el producto terminado, nosotros manejamos materias primas, pero resulta que se convirtió en un problema logístico, digamos, del área de inventarios, porque el calor es el que está afectando las condiciones físicas del material. Entonces, ¿qué pasó? Dentro del esquema de recepción, en el esquema de picking, en el esquema de bodegas, se tienen que las condiciones de temperatura de ciertos productos tienen que ir en una parte especial. Pero cuando fuimos a revisar qué era lo que había pasado, que estaba moviendo una góndola, una estantería, decidieron mover el producto a otro espacio, pero no lo retornaron al espacio inicial. Entonces, eso fue lo que pasó y que realmente, pues, es un problema logístico. Digamos que calidad no entra a revisar si fue un problema de calidad del producto como tal, sino que fue de las condiciones de almacenamiento. Entonces, ahí es lo que pasa. Si fuera materias primas, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Por ejemplo, una empresa de producción que no tenga departamento de calidad, pues la verdad no sé cómo controla el tema de producción. Tienen que sacar la muestra, tienen que hacer un muestreo, tienen que mirar una serie de condiciones, además hasta las condiciones de higiene de los equipos de producción. O sea, hay un área de calidad. Pero en este caso fue un tema más del producto terminado, manejo del producto terminado. ¿Es claro? Ok, genial. Sí, señor. Bueno, los inventarios son fundamentales. ¿Qué opinan ustedes? Total, pues para mí es total. Total. Los inventarios, mire, hay algo que yo alegaba esta mañana nada más con una persona de supply y le decía, hoy en día hay compañías que ni siquiera ven la posibilidad de crecer en ventas, sino que las ventas fueron muy estacionarias en algunas partes, pero sí ven una gran oportunidad en bajar costos desde el punto de vista de costos logísticos y costos de manejo de compras de inventario. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú tengas que sacar de tu bolsillo para comprar, voy a decir con una cifra, 2.000 millones de pesos en materias primas y en algo, cuando tú puedes sacar de tu bolsillo y comprar 500 millones. ¿Por qué razón? Porque tu planeación te indica que la cantidad que vas a producir y la cantidad que vas a planear está muy acorde con el CAPEX de la compañía o con el SBALAN, scorecard o con las metas que tenga la compañía en ventas y colocación de mercancía. Te lo digo es porque en esa empresa textil donde yo estaba, en el segundo trimestre ellos habían planeado una producción de 160,000 unidades de ropa. Yo hice el estudio de cuánto estaba quedando, qué teníamos retrasado y llegué a la conclusión de que tenemos que producir 85,000 unidades. Y el gerente me llamó y me dijo, pues estás loco, pues nosotros nunca hemos producido eso. Vamos a producir 85, nos vamos a quedar sin ropa. Y le dije, no, porque si yo tengo los tiempos de cuándo entra, cuándo recibo y cuánto producto necesito, y mire que tenemos sobre esto en los almacenes de esto y esto y esto y esto, imagínate que encontramos que teníamos, primero, en bodega de materias primas teníamos tela del año anterior que había sobrado y estaba almacenada. Y esa tela costaba como 400 millones de pesos. Segundo, ahí estaban en los almacenes producto que era del trimestre de octubre, noviembre, diciembre,
y ya estamos en el trimestre de enero, febrero y marzo, que era el tema de la ropa del último trimestre del año. Entonces yo le dije, venga, ¿qué podemos hacer? Comprometamos a los proveedores para que agilicemos este proceso. Tú no puedes pretender vender, para decir cualquier cosa, las 160.000 unidades, cuando tus ventas no superan entre 70 y 80.000. ¿Para qué quieres tener el doble del inventario? Él me decía, yo quiero tener 33 días de inventario de ciertos productos. Le dije, pero si tu proceso más largo puede durar 28 días o 30 días, y tienes 33 y en algunos tienes 66 y en otros tienes 70 días de inventario, tú lo que estás teniendo es un inventario muerto en algunas partes. Y mira lo que te está ocurriendo. Ya tienes producto del último trimestre del año pasado y tienes producto inclusive del tercer trimestre del año pasado. Y por esa razón se inventaron una figura que se llamaba outlets. Vamos a sacar ese producto por los outlets y vamos a darle agilidad al proceso. Sí, la idea, ingeniero, es sacar rapidito 3 conclusiones, entre todos. Yo voy a decir una, y es la que estamos listo. viendo en la pantalla. Los inventarios son fundamentales. Muy bien. Para mí es una palabra. Muy bien. También tenemos la de José Luis Banderas Herrera. Los inventarios son un componente importante de la gestión empresarial que deben ser manejados de manera efectiva para mejorar la eficiencia, reducir costos y asegurar la satisfacción del cliente. El control preventivo es esencial para mantener una visión clara de la situación financiera de la empresa y prevenir problemas en la cadena de suministro. Aunque el tamaño de la empresa puede ser un factor, es importante tener un control adecuado de los inventarios para maximizar las oportunidades de éxito. En definitiva, el manejo inadecuado de los inventarios puede ser un factor que contribuye al fracaso de una empresa, pero no siempre es la única razón. Mejor dicho, ahí están todas las conclusiones. Resumió todas las diapositivas que vimos. Muy bien, señor, muy bien, las enlazó muy bien. Y creo que llegó como el punto de entender qué era el tema de inventarios. Exactamente, muy bien. Bueno, eso sería todo por este segundo café y nos vemos la próxima. Espero señores, muchísimas gracias a todos. Camila, gracias. Muchas gracias. Chao, chao, feliz noche. Que esté muy bien, hasta luego. Gracias, hasta luego, feliz noche. Feliz noche, chao. Feliz noche.